Está haciendo un Exactamente. exterior. Prepárense, que está a punto de comenzar. Pablo está en exterior hoy día. Exactamente. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Estamos en una nueva edición de Ahora sí, Quilpué, Viña Alemana, Peña Blanca, en verano. Y obviamente con nuestro informe semanal. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Arnaldo. Les agradezco mucho seguir en este programa, continuar con estas emisiones semanales con tanta fidelidad para entregar información de calidad y comentarios asertivos respecto a nuestra realidad en la provincia, en el país y también en algunos casos en el mundo, con un énfasis muy verde y muy importante. ¿No es cierto, Pablo? Sí, por supuesto. Hola, Gerard. Hola, Arnaldo. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están viendo en estos momentos en Ahora sí, Vía Alemana, Ahora sí, Quilpué. ¿Qué tal, Gerard, Pablo? Muy bien aquí. Bueno, lo prometido es deuda. Entonces vamos a comenzar esta semana con el comentario ambiental de don Arnaldo Arancibia, ingeniero ambiental que nos acompaña semana a semana. Yo les tengo una consulta a ustedes primero, porque mi tema preparado iba a ser la carretera hídrica, este megaproyecto que hay para trasladar agua del sur del país hacia el centro-norte, pero dada la contingencia que tenemos ahora mismo de incendios, pensaba tocar el tema de incendios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué prefieren? Los dos. Partimos por la carretera hídrica, después seguimos con el incendio, porque el incendio todos tenemos idea y vamos a meter la cuchara. No, y además que los dos están vinculados entre sí. Sí, en el fondo están vinculados. El cambio climático, la mega sequía lo vincula un poco. Bueno, el proyecto de la carretera hídrica se empezó hace como 5 años a gestar. Hay un grupo que se llama Corporación Regamos Chile, que es el que propone este megaproyecto, que en el fondo es traer desde la séptima o octava región agua de los caudales de los ríos, los principales ríos, hacia el centro norte de la región, del país. Se desarrolla en principio en 4 tramos, donde van por tuberías, según el proyecto, la mayor cantidad del espacio es por gravedad el envío del agua. Hay poco bombeo, se dice, pero tiene muchas críticas desde el punto de vista ambiental por el hecho de capturar agua de estos caudales, donde también están disminuidos por el cambio climático. Eso por un lado. Y según la corporación se defiende que la captura de esta agua sería en periodos invernales donde hay un exceso de agua, entre comillas, exceso, donde los caudales no se veían mayormente afectados. La duda ahí, ¿hasta ahí les queda todo claro más o menos, hacia grandes rasgos esto? Sí, claro. Vamos bien, vamos bien. La duda es de que eso de usar solamente los caudales en invierno sería, ¿es rentable un proyecto de estas proporciones donde solamente puede obtener agua en el periodo invernal o de deshielo? Por una parte, y por la otra, ¿realmente no produce daño el quitar cantidades significativas de agua a estos caudales de río cuando sabemos que todo el medio ambiente tiene un equilibrio ya establecido, donde si tú mueves cualquier cosa, se provoca un desequilibrio en otro punto inmediatamente? Eso lo hemos conversado respecto al tema de la cuña salina, recuerdo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, este proyecto se supone que iba a comenzar a funcionar ya en 2024, pero hasta ahora no han comenzado los trabajos. Siguen gestiones de aprobación del proyecto y nada más, no es un proyecto corto. El trabajo de obra son alrededor de entre 2 y 4 años. No es corto el proyecto, para nada. Es muy atractivo porque ellos dicen que con ese proyecto van a regar 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. O sea, la idea de ese proyecto es colocar a Chile como una potencia agroalimentaria. ¿Ya? Luego surgió otro proyecto que es básicamente lo mismo, pero a través de la línea costera. Captar agua de la desembocadura de los ríos y llevar hacia el norte. Ese proyecto es mucho más complejo desde el punto de vista ingenieril, porque va bajo agua las tuberías. Se imaginan lo complejo que es eso, y significaría un bombeo constante, un uso energético constante de agua. Ambos proyectos tienen obviamente sus pros y sus contras. Ambos proyectos pueden ser muy cuestionables. A mí no me gustan personalmente, pero yo no le puedo cerrar la puerta a ninguno dada la contingencia que tenemos. Yo creo que ahora mismo tenemos que evaluar todas las cartas que tenemos sobre la mesa para ver cómo atacamos la crisis hídrica que tenemos como país y el desarrollo futuro que vamos a necesitar como país. ¿Qué piensan ustedes de ambos proyectos? Arnaldo,
Tengo una duda. Tú me dices que a ti no te parece ninguno de los dos proyectos. Ninguno de los dos, porque hay un dicho, recuerda ese dicho, de vestir un santo para vestir a otro. Ahora, ¿qué tan cierto es cuando se dice de que hacer esta carretera hídrica, Chile podría tener la capacidad de hasta de exportar agua hacia nuestros países vecinos? Mira, yo creo que eso no va a poder ser por un tema de, básicamente, de escasez del recurso, no daría para eso. Y los costos del trabajo de ingeniería, yo creo que le saldría más barato colocar a esos países plantas desalinizadoras que comprarnos agua nosotros, por un lado. Y además, por otro lado, hay que hacer una reflexión que Chile exporta grandes cantidades de agua. ¿Cómo? A través de todos los alimentos que producimos. Cada alimento que producimos tiene una huella hídrica significativa y en el fondo los países que nos compran sus alimentos están comprándonos agua. Ellos evitan el tener ese recurso hídrico disponible para producir justamente lo que nos compran a nosotros el producto final. Recuerden que detrás de una manzana hay una buena cantidad de litros de agua como huella hídrica. ¿Ya? Hay que pensar que hay una visión del agua que no es muy clara en el fondo, en términos de disponibilidad y de cómo funciona el proceso productivo. Pero, por ejemplo, nosotros también importamos agua desde esa perspectiva, porque la ropa, por ejemplo, el proceso productivo de la ropa, especialmente ropa como los jeans, ocupan mucha agua en el proceso. Bueno, no solamente en el cultivo del algodón es altamente demandante de agua, luego el proceso textil también necesita mucha agua, sobre todo si son empresas no muy por ejemplo, son bastante ineficientes en el consumo de materia. En eso era. Lo que pasa es que la balanza comercial nuestra es fuerte en términos de productos del agro, y eso sí que tiene una huella hídrica significativa. Muy cierto. Bueno, las otras posibilidades que hay en el tapete, ya nombraste una, que es el desalinizar. Desalinizar aparece muy atractivo en cuanto a que el agua en el mar es muy abundante. Es cierto que los costos son altos en cuanto a hacer la planta, pero las externalidades negativas parece que no son tales o no son tantas, digamos. ¿Qué piensas tú de esa otra posibilidad, de desalinizar agua para tener en la zona, sobre todo en la macrozona central? Porque esto ya se realiza en la zona norte del país, pero en la macrozona central no es tan fuerte, no se utiliza este tema masivamente al menos. Mira, las desalinizadoras tenían hasta hace poco tiempo tres contras o tres externalidades bastante negativas, que eran el alto consumo energético, porque el proceso de la desalinización a través de algo que se llama la osmosis inversa, que es como meter agua a presión contra una membrana, lo que requiere alta cantidad de energía. Y luego también tenemos el tema de que de dónde sacamos esa energía, ¿ya? Además está el tema del residuo de la salmuera, ¿ya? Que hay que tener mucho cuidado cómo se devuelve eso al ambiente, porque puede provocar mucho daño, afecta fuertemente las concentraciones y la vida de los organismos marinos. Esas actividades que yo le decía negativas que teníamos hasta hace poco se han revertido gracias a que las energías renovables, por una parte, han bajado significativamente su precio, su costo, y por otro, se está pensando fuertemente en potenciar a Chile como un productor de hidrógeno verde. Si logramos hacer el ciclo completo, ¿ya?, de energías renovables no convencionales, producción de hidrógeno verde y desalinización, estaríamos teniendo agua en cantidades quizás, entre comillas, infinitas, ¿ya?, para el consumo, con un consumo energético cero, porque lo obtenemos del sol o de energía eólica, y el único problema ahí sería los residuos de la salmuera al desalinizar el agua. Si logramos hacer de aquí a 20, 30 años ese círculo completo, estaríamos pasando unas peores crisis, yo creo, a nivel planeta que hemos tenido. Bueno, hay buenas noticias, hay alternativas, esperemos que se desarrollen bien. También nosotros comentamos hace unos meses atrás y lo presentamos en un video, las zanjas de infiltración, una situación obviamente más acotada, de mejor uso del agua, pero quizás sería bueno recordarlo ahora, ¿no, Arnaldo?
Ya, tenemos, lo que te decía, tenemos que usar todas las cartas que tenemos encima de la mesa, desde los más proyectos mega, como la cartera hídrica, que tiene que ser evaluada, no se puede dejar de lado, aunque yo les digo, personalmente a mí no me gusta, pero no podemos descartar ese proyecto, desalinizadoras, embalses, y lo micro sería quizás la gestión más local, que es, por ejemplo, la zanja de infiltración, que es básicamente utilizar el agua lluvia, evitar que corra por las laderas de los cerros rápidamente, que vaya a los cauces, los ríos o esteros y se pierdan en el mar, y reteniéndola. Recuerden, el dato empírico de una zanja de infiltración es que si no la tienes, pierdes hasta recuperas solamente el 30% del agua lluvia. Si tienes una zanja de infiltración, recupera hasta el 90% de agua lluvia. ¿Qué es lo que te permite? Abastecer las napas subterráneas que están cada vez más pobres. ¿Y qué opinas tú de la infiltración de los acuíferos? Es una técnica que es compleja, requiere mucha calidad en el estudio previo, porque, por una parte, identificar qué acuíferos son los que necesitan esa infiltración es complejo, y por otra parte, nadie te asegura que el agua que infiltras va a quedar finalmente retenida en ese acuífero. O sea, es riesgoso, pero también se podría hacer, digamos, en esta idea de complementar con otras técnicas, con otras obras de ingeniería, etc. Muy bien, me parece muy interesante el tema y muy atingente en cuanto a que se están dando las condiciones perfectas, desgraciadamente, para grandes incendios forestales al tener forestales y de pastizales, y desgraciadamente ahora, como las ciudades han crecido, también afectan las casas, como está ocurriendo ahora en Quilpué, ¿no es cierto, Arnaldo? Mira, tenemos ahora mismo aún, sin controlar el incendio en la zona sur de Quilpué, Alemana, que afectó a grandes porciones de la hacienda de Las Palmas principalmente. Se forma ahí son varias condiciones que se dan ahí que hacen difícil controlar incendios. Primero, la orientación de los vientos, ¿no? De origen de sur a norte, que se encajonan. Hay una parte geográfica que es como un cajón, y luego una pendiente, donde básicamente es como si viniera con fuerza toda esta masa caliente de aire y de fuego, y cayera sobre la ciudad, sobre el perímetro urbano de Quilpué. Eso ha hecho súper peligroso bueno, se han quemado, parece 10 casas hasta ahora, y hace súper complejo cómo controlarlo. La CONAF y bomberos se juegan el pellejo para poder ingresar a esas zonas que además tienen otro problema. El sur de Quilpué está lleno de microbasurales y como cementerios de autos, camiones abandonados. Y estos Eso es lo que te, claro, eso es lo que te iba a decir yo del tema de los microbasurales. Hoy día estaba viendo un video de unas personas que lo subieron, que fueron justamente a ayudar en el sector de Los Pinos para así ir en ayuda. Y resulta que hicieron una caminata y sabes tú que iban en bicicleta, pero era increíble la cantidad de basura que, de verdad que me quedé impresionado. En el sector ¿cómo se llama? El sector donde está los huevos, ¿cómo se llama esto? ¿Arizona? Arizona, por ahí. Está el avión. No, ese está al otro lado. No, se refiere a donde está ese criadero donde venden huevos en la parte del Sí. recreo, creo que se llama. Tiene un nombre. Claro, exacto. Sí. Pero quedé impresionado. Así, entonces, es increíble que es un factor que si no trabajamos, no luchamos con el tema de los microbasurales, es decir, se genera la tormenta perfecta. Además que están cerca de las casas, ese es el tema, porque es justo esa interfaz donde están los matorrales, los árboles, los cerros, bueno, el microbasural y las casas. Bueno, eso nos lleva al tema de la gestión territorial y de la prevención de esto. Sabemos que Quilpué y Alemana están rodeados de leña en el fondo, que está esperando encenderse en cualquier momento, y nosotros que estamos dentro de la fogata, en el centro de la fogata. Por lo tanto, deberían haber planes preventivos de cortafuegos, sobre todo que evitaran el peligro. Ya, es muy difícil controlar los incendios intencionales que se producen en los bosques, pero
evitar, minimizar el daño a la vivienda, a la gente que tiene que sufrir esto, que está viviendo quizás como de forma marginal, ¿no? En los perímetros de las ciudades, en tomas o situaciones parecidas. Pero son 7 casas ya que se incendiaron ahora, en este incendio. 7 casas. Fueron 10 y creo Mira, que fue poco el daño. Dada la magnitud, yo creo que fue poco. Oye, Arnaldo, ¿y qué opinas tú en relación a la propuesta de un grupo de parlamentarios de hacer una ley de que, a lo mismo que pasó en España, en Argentina, perdón, en México, en la cual un sector que ha habido un siniestro, no se pueda construir por un lapso de tiempo, y eso permita 50 años que tengo entendido en España. España 50, y acá estaban proponiendo 30 años. Mira, España tuvo un boom inmobiliario debido a que se cambió la normativa de uso de suelo en los años 90. Cuando estuvo Aznar en el gobierno, cambió eso y empezó, bueno, entre otras cosas, a producir la burbuja inmobiliaria que todavía está pagando España. Pero en términos ambientales, eso provocó justamente un boom de incendios para justamente cambiar el uso del suelo y poder hacer construcciones inmobiliarias. Pero como respuesta a eso se emitió una ley que prohibía el uso inmobiliario de suelos incendiados, ¿ya? El periodo creo que eran 30 años, no sé si más, pero creo que estoy casi seguro que eran 30 años, y con eso se redujo drásticamente el número de incendios. Ahora lo que pasó es que en 2015, curiosamente, el gobierno quiso modificar esa ley y colocar como un agregado diciendo que en los suelos calcinados, producto de incendios, por análisis de la autonomía de las comunidades autónomas y demandas de vivienda y todo eso, se podría modificar el uso del suelo. Y eso volvió a provocar un incremento de los incendios forestales, justamente. Pero paralelo a eso, hay que señalar también que cada comunidad autónoma es bastante rigurosa en la legislación y la normativa en cuanto a la protección de los perímetros urbanos, ¿ya? Tanto los privados como los estamentos públicos, los ayuntamientos, allá las municipalidades, están obligadas a tener planes de gestión de cortafuegos y de control preventivo de los incendios. Ellos han pasado muchos incendios, pero están obligados por ley a tener eso que nosotros como ciudades no tenemos, ¿no? Aquí estamos... No, nada, absolutamente nada. Yo me he dedicado a recorrer los cerros acá en Villa Alemana, sobre todo en el lado norte y hasta hacia Peña Blanca, y sabes que no he visto un solo muro, una sola zanja profunda, no he visto absolutamente nada que justamente evite la propagación del fuego. Yo hoy día estaba leyendo al alcalde de Viñambre, que justamente está hablando sobre esta propuesta de parlamentario, ¿ya? Y él indicaba de que lo ideal sería de que esta ley también obligase a los privados a hacer cortafuegos. Y no tan solo de que los recursos vengan desde el municipio. Entonces, por eso te digo, en España tanto las inmobiliarias colocaban proyectos en los perímetros de la ciudad, ellas estaban obligadas a suministrar los fondos para gestionar estos cortafuegos. Claro, si está en su terreno, sí, pero si el terreno fiscal, obviamente tiene que ser el Estado. Eso depende de dónde esté el terreno, yo creo. Más que nada. Voy a leer un pedazo en la comunidad de Extremadura, qué es lo que habla sobre esto. Se dice, se ha establecido en el plan preventivo establecer las medidas generales contra incendios forestales que se realizarán en las urbanizaciones aisladas por los titulares de las zonas y las zonas periurbanas por los ayuntamientos. ¿Ven? Ahí ven la doble responsabilidad, tanto privada como pública. Mediante los planes de prevención, califica como infracción la no elaboración de los planes de prevención de incendios forestales, así como el incumplimiento de las medidas preventivas contenidas en los mismos. Luego Galicia dice, la ley de incendios forestales obliga a realizar medidas preventivas para urbanizaciones y edificaciones en zonas de monte. El incumplimiento da lugar a ejecución subsidiaria por parte de las administraciones y posibles sanciones. Y así con todas las comunidades. Bueno, eso también, que ninguna se pone de acuerdo con la otra, vamos a hacer lo mismo. Ahora, bueno,
podemos tener todas las leyes quedamos en las mismas, pues. Bueno, yo creo que tenemos que como país, y lo que se habla tanto de la modernización del Estado, es también modernizar las técnicas de fiscalización. Yo creo que tenemos tecnología para empezar a usar y podernos evitar tanto fiscalizador humano y tener torres de vigilancia, cámaras perimetrales, todos tipos de sistemas que nos permitan tanto la detección de los delitos como la detección preventiva de los incendios u otros acontecimientos catastróficos. Claro, pero eso va mucho en lo que es la voluntad, la gestión, en este caso si estamos hablando de un municipio, es de que el municipio genere los recursos para generar una unidad de vigilancia, de fiscalización, porque si lo vemos no tan solo en el tema de prevención de incendios, hay muchas otras cosas de que a veces carecemos de esta fiscalización. Eh, de hecho, si nos colocamos a hilar un poquito más fino, el tema de los microbasurales. Eh, si bien es cierto, hay una infinidad de cosas que se podrían hacer para que evitar o disminuir el tema del microbasural. Es decir, por darte un ejemplo, si bien es cierto, tenemos una distancia considerable donde ir a botar estos elementos, también tenemos el tema de que como municipio, los municipios podrían, por darte un caso, en el caso de Villa Alemana, tenemos un operativo que se hace que es el retiro de cachureo, ¿ya? Pero ese retiro de cachureo, en mi junta de vecinos, para poder tenerla, qué sé yo, me alcanza una vez al año que se haga esa gestión. ¿Por qué? Porque no tenemos camiones, no hay inversión como para hacerlo en forma continua, ¿ya? Eso es lo que es el retiro del cachureo. Después tenemos, por darte un caso, si bien es cierto, también falta información hacia los vecinos, ¿ya? Del tema de cuando tú contratas un flete, en la cual, si bien es cierto, tú al fletero que se lleva el colchón, tú le dices, ya, llévate el colchón, y tú dices, me desligué del colchón y es responsabilidad del fletero dónde lo va a ir a dejar, si lo va a ir a dejar, qué sé yo, a un lugar donde corresponde, o lo va a ir a dejar en un cerro abandonado para ahorrarse la benzina, ¿ya? Cuando la ordenanza municipal es explícito en que si sorprenden al fletero, la demanda también le llega al que compró los servicios, ¿ya? Entonces, y para eso yo creo que también eh, hay que modernizar también los servicios. En este caso, si una persona va a hacer este servicio de retiro de cachureo, quizá flexibilizar el papeleo, los permisos, cosas de que yo siempre he dicho que ponerle un sello verde, qué sé yo, cosa de que si yo voy a contrato el servicio y me cobran X plata, yo estoy pagando también para que ¿cómo se llama? Ese colchón o ese artefacto vaya a donde tenga que llegar, ¿me entiendes, no? Y eso a través de yo exigirle como vecino, ¿tiene usted los permisos que pidió en el municipio? Mira, antiguamente, no sé si se estará dando hoy en día, pero antiguamente, cuando tú te cambiabas de domicilio, tenías que tener un permiso de traslado que te lo daba Carabineros, ¿ya? Salvoconducto. El famoso salvoconducto, claro, exacto. Y eso era que hasta los mismos fleteros
decían, bueno señora, yo le hago el cambio, pero usted pidió el permiso de salvoconducto, porque si sin ese salvoconducto me pillan, van a pensar que estoy robando. Se hace en la notaría ahora. Claro, ¿me entiendes, no? Entonces, ese famoso salvoconducto también podría servir para el tema de los fletes, pero no ir a una notaría, sino que sea un poco Online. más flexible. ¿Ah? Se puede hacer online. Claro, Indicar que exacto. se va a retirar algo, indicar la naturaleza de lo que se va a retirar, y Exacto. ahí mismo se señala dónde se va a votar. Claro, y además se agrega el nombre de la persona que está contratando los servicios. Entonces, si pillan a ese fletero, automáticamente va a salir en el computador quién mandó a hacer, quién contrató ese servicio, y finalmente la multa también le llega al vecino. Entonces, y así vamos generando un poquito de conciencia y también se va disminuyendo este tema del microbasural. Bueno, la buena noticia de este incendio en relación a lo que pasó, por ejemplo, el año 2018, que fue un incendio grande también que nos llamó la atención de todos, y no solamente de Chile, sino del mundo, es que efectivamente ahora tenemos los aviones, tenemos los recursos técnicos, y tenemos además la cantidad tenemos el personal preparado para desplegarse. O sea, el incendio es terrible, devastador, van más de 3.000 hectáreas incendiadas, 10 casas, como decía Arnaldo, pero hay creo que 11 aviones, una decena de helicópteros y así otros elementos que en incendios anteriores no teníamos en cantidad y calidad. Creo que hemos avanzado a golpes, aprendiendo a golpes, pero hemos avanzado, y yo creo que Chile ya no está para retroceso en esta materia. Lo que nos hace falta es una institucionalidad más robusta, pero evidentemente ya por lo menos la experiencia la hemos tenido. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, mira ya como dato, llevamos en el periodo actual de la región de Valparaíso 228 incendios. El periodo anterior tenía 341. ¿Sí? Y me gustaría agregar también de que entre el 2003 y el 2017 se ha quemado una superficie total de 1.427.000 hectáreas, de los cuales el 61% corresponde a bosque nativo. Ah, qué lamentable. Bueno, amigos, hemos recorrido el tema climático, lo hemos conectado con el tema de los incendios. Bueno, habitualmente nunca evitamos esto, comentamos política local y nacional. Hay mucho tejido en esto. Partamos por lo más macro, quizá. Bueno, han irrumpido candidaturas presidenciales, se han bajado candidaturas presidenciales, se piensa que pueden haber otras. Les tiro la pelota a ustedes, tómenla desde el ángulo que quieran y comiencen a jugar. Partamos por Arnaldo, Arnaldo, que nunca le gusta hablar de estos temas, pero partamos por él. Pero, ¿qué quieres que te diga? Tenemos, según lo que leí ayer en prensa, al menos 20 precandidatos presidenciales. Y de todos los partidos, el único que no veía ahí era Evópolis. Ah, bueno, ese es un tema bien coyuntural. 20 candidatos, ¿no es cierto? ¿Cómo 20? ¿Tanto? Pablo, ¿tú qué agregarías? ¿Tantos candidatos? Sí, mira, voy a buscar la cifra. Yeah. Mientras tú hablas, Pablo. Oye, mientras tú buscas la cifra, yo quisiera destacar algo. ¿Ah? Yo en este programa quiero decir de que quiero felicitar, la verdad, las cosas a Gerard, porque es un hombre de palabra, ¿ah? Un hombre que cumple sus compromisos, sus promesas, un hombre que la verdad las cosas que debo decir que, no sé, he quedado algo yo sé que le duele, le dolió hacerlo, pero lo hizo y lo dijo en este programa. ¿Sí o no, Gerard? Sí, no, lo que pasa es que evidentemente, si
si es que mi partido no se la jugaba por el fondo por una visión territorial, regional, que obviamente cada uno podría haberse la jugado por sus diferentes distritos en el país señalando alguna señal. Y yo dije, y eso no solamente lo prometí acá, sino también lo había prometido en otro programa en Liberty News un poquito antes, y bueno, estaba la promesa hecha, y el mismo día en que ocurrió, bueno, cuando se, digamos, porque esto ocurrió en la noche, que se dio tarde-noche, pero al día siguiente, digamos, inmediatamente fui a buscar la peluquería y procedí a hacer el signo. Este es un signo, obviamente es una humorada también detrás, uno se ríe, qué sé yo, pero es una forma también de manifestar la molestia. Y una forma bastante tradicional, de hecho, si uno lee la Biblia, cuando había una humillación muy grande, porque yo siento que esto es una humillación para la región, hablando bien en serio, una humillación grande, los antiguos lo que hacían era quitarse toda la cabellera, porque la cabellera es signo de honor, de honra, y ponerse ropas ásperas y cenizas. Obviamente, lo más convencional y más adecuado a los tiempos era raparme, y lo hice, y creo que está bien. Creo que está muy bien haberlo hecho, y lo haría 1000 veces. Y evidentemente yo no tengo candidato acá, o sea, no me representa esta forma centralista de realizar las cosas, o sea, no, evidentemente no. Independientemente de que, por supuesto, con mis colores voy a defender a mis candidatos a concejal, por supuesto que sí, eso está claro, pero por otro lado no veo mucho más incentivo, digamos, no. La dinámica de cómo se han hecho las cosas, pero ojo, uno lo podría reducir a Evópolis. No sé si se dieron cuenta, yo también posteé, digamos, compartí en la unidad constituyente. Iba a llegar a este tema, del tema constitucional, pero para partir por la presidencial, pero eso se ordenó un poco. En unidad constituyente, creo que así se llama el pacto de la centroizquierda, los candidatos también hay un montón de santiaguinos, tanto en el distrito 6 como en el 7. Y a un conocido de algunos de nosotros, Pablo Santander, lo movieron del 6 al 7 y no aceptó ir al 7, ir en el 7. ¿A qué es lo que voy pero yo? ¿va Pablo Santander? Tengo entendido que no. Tengo Ya, entendido que no va. Es lo que yo logré entender en las redes sociales, que no iba, porque él por ningún motivo iba a ir por el distrito 7, lo cual me parece natural, si él es de acá. Creo que es de Quilpué, ¿no? Físicamente vive en Quilpué. No, él es de Villa Alemana, Peña Blanca. Ya, pero sí, pero yo siempre me lo he topado por acá. Sí. Y como se me había conversado muy lacónicamente, no, por lo menos conmigo no ha tenido mucho ánimo de conversar, pero sí lo vi, me lo he topado varias veces y creo que una vez me lo topé en un almuerzo. Bueno, la cosa es que es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo esto no es, podemos decir, es que tu partido, no es mi partido, esto es un tema nacional. La centralización del poder es un tema que nos afecta desde que somos país, en que muchas veces, mira, despectivamente, no voy a nombrar el santo, pero en una de estas reuniones que uno de repente tiene, yo hablé siempre del regionalismo, y yo decía, bueno, mi partido, mi visión es de que cada región vaya empoderándose y vaya de alguna manera adquiriendo más autonomía en términos gradual, sin ponerle apellido al tema, sin ponerle Estado federal ni autonómico, no, ir creciendo. No vamos a ser ni Estados Unidos ni España, vamos a ser Chile. Pero cada región fuera. Y alguien salió por ahí diciendo, no, es que lo que pasa es que hay regiones que son apenas una ciudad. Apenas una ciudad. No es así. No es así. Es una forma de ver muy centralista. Y aunque así lo fuera, fíjense ustedes que hay Suiza, que es un país que tiene 26 cantones, que son como 26 regiones de un Estado federal y tiene 8 millones de habitantes. Evidentemente un cantón tiene una o dos ciudades, pero aún así son autónomos. Y muchos más autónomos son más autónomos que los estados federales de Alemania, que son estados federales mucho más grandes. Son más autónomos que las regiones autonómicas como Cataluña o qué sé yo, el país, Navarra, qué sé yo, en España. Son más autónomos esos estados chiquititos.
Entonces, esa visión centralista, es que son ciudades, o sea, son regiones que apenas son ciudades, me parece una visión mirada desde el centro, mirada de esta forma, digamos, de Del acumulación de poder. centro y desde arriba. Desde el centro y desde arriba. Desde el centro y desde arriba. O sea, y de hecho, las personas que piensan así de repente viven en regiones, pero no tienen ningún problema en tener una mentalidad centralista y trasladarse como que estuvieran viviendo, digamos, en la capital y tejiendo desde ahí los hilos, o aceptándolo como que es lo natural, lo obvio. Como que, pero si lo dijeron en Santiago. Eso, oye, es una decisión de Santiago. Y fíjate que eso uno lo escucha en el ámbito público y en el ámbito privado. No, es que lo dijo la matriz. Y así, y de alguna manera, se teje una serie de dificultades para el desarrollo finalmente de los proyectos de vida de cada uno de nosotros. Ese es el tema finalmente. La burocracia, tanto en lo público como en lo privado, es pesada, y lo otro que se produce, que es evidente, que esto permite que yo digo, en Chile, por ejemplo, dicen que Chile es un país neoliberal. Yo he escuchado un montón de veces. No, es un capitalismo de amigotes. Es un capitalismo de amigotes en que hay tráfico de influencia, donde lo público y lo privado a veces se confunde en cuanto a sus intereses, y eso no tiene color político, porque eso lo hicieron los gobiernos de concentración, lo van a hacer los que vengan, si se sigue concentrando el poder en unos pocos en Santiago. Es un tema de diseño prácticamente. Y de hecho, eso también tiene que ver con que, por ejemplo, no sé, las decisiones en los ministerios se toman a nivel nacional, cuando las realidades son completamente diferentes. El típico ejemplo entre Punta Arenas y Arica, pero la realidad es completamente diferente entre Coquimbo y Antofagasta. Son realidades completamente diferentes, de todo punto de vista. O sea, el desierto no es igual que el norte chico. No es, y obviamente no es igual. Y así podríamos seguir con los ejemplos. La verdad que no, el centralismo da para mucho, y lo único que ha hecho es perjudicar las posibilidades reales de desarrollo. Aquí no estamos hablando de no generar escala para ciertos proyectos, evidentemente decisiones que son de nivel nacional. Yo estoy de acuerdo que el sistema de pensiones sea para todo el país, evidentemente, pero, por ejemplo, no sé, por lo que estamos viendo, este retroceso que estamos viviendo en el tema de la educación, que la educación cada vez se está centralizando más, no es nada bueno. Entonces, hay una serie de tendencias que van en esta mirada. Si uno lo quisiera hacer como los grandes trazos, el defecto, digamos, de una cierta extrema derecha sería llevar todo al número, el economicismo, y un defecto de una extrema izquierda es todo homogéneo, centralizante, pero en Chile se da la coincidencia de que estos mundos se mezclan. Y entonces terminamos con un economicismo centralista, la verdad que bien desagradable, que uno se termina de sacudir. Pero sigamos con el tema presidencial. Oye, no Gerard, saltemos, que disculpa, que tengo una cosa que agregar. Sí. Disculpa, pero yo quiero resaltar tu humildad, ¿ya? En el sentido de que, y un ejemplo, así, un ejemplo a seguir, en el sentido de que tú llevas más años de experiencia en la política, ¿ya? Y a veces para la gente más joven, también es un ejemplo lo que tú has hecho, porque fácilmente, creo que en uno de los, cuando tú dijiste lo que ibas a hacer, yo te dije algo que te dije, es más fácil de que te cambies de partido a que te cortes el pelo, ¿ya? Y yo te lo diré en broma, pero si nos colocamos en forma seria, eh, yo creo que es un mensaje fuerte también a muchos, ¿cómo se llama? Puede ser candidato o simplemente gente del partido, ¿ya? De que a veces por una u otra cosa es más fácil renunciar e irse que de repente de tener altura de mira y decir, oye, ya, pero yo sigo con mi camiseta puesta y sigo avanzando y dejo que los demás se equivocaron, ¿me entiendes, no? Y que el tiempo dé la razón a las cosas, ¿me entiendes, no? Pero, Mire, sí. pero
pero por eso te digo, y el hecho de tú seguir, claro, hiciste, demostraste como dijera, tu desacuerdo, ya, cortándote tu apreciado cabello, pero, pero no te fuiste, ¿me entiendes, no? Si uno mira el desacuerdo grande es con la dirigencia. Yo no tengo problema con los militantes de base, no tengo problema con la idea. Aquí lo que sucede es que hay una dirigencia que está perdida, y está perdida porque, por diversos motivos, algunos de ellos uno los podría considerar desde una cierta perspectiva, pero creo que son erróneos. O sea, de partida, el hecho de que independientemente de lo que uno pueda pensar, visto desde afuera, la alianza que tenemos con republicanos causa harto ruido, porque se dibuja el proyecto político. Independientemente que uno pueda decir que es respetable. De hecho, yo he participado en debates con gente de partida. Hace como unas 3 semanas estuve conversando con un precandidato en ese momento a constituyente de republicano del sur. No me acuerdo, creo que era de la región de la Araucanía, si mal no recuerdo. Y comentábamos, qué sé yo. Bueno, la cosa es que ahora ya no es precandidato republicano, sino que es candidato de otra lista. Porque, claro, tenía su cartita bajo la manga, y lo cual fue muy bueno, porque republicano a todo esto le jugó muy chueco a mucha gente, porque ellos tenían listas completas en todos lados. Y terminó en esta negociación y qué sé yo. Bueno, y acá van 2 candidatos por el distrito 6, y eso implicó modificación. Bueno, este tema de la crisis constitucional que se produce por el proceso constituyente es bien profunda, porque no nos toca a nosotros nomás. No sé si vio las declaraciones que dio Francisco Chaguán, creo que ayer o hoy día, no recuerdo bien. ¿La vieron o no? Todos, tanto la DC, PPD, Renovación, tienen críticas de ese tipo como nosotros de región a central. Bueno, antes de continuar, le quería aclarar un poco a Pablo, me equivoqué, no eran 20, eran 16 los candidatos que Ya, hay. Que bajaron 4, se cayeron, se cayeron. Pero es una gran cantidad que tenemos. O sea, eso Pero implica ojo, en Renovación Nacional es más intenso, porque Francisco Chaguán pidió la cabeza de la directiva, que sacara la directiva completa. es que yo creo que Francisco Chaguán tiene cada vez menos peso dentro del partido. Yo creo que tuvo un momento muy de mucho liderazgo, pero en los últimos años yo lo he visto muy débil en ese sentido. Es mi apreciación como no militante de la Renovación, como observador externo. Yo creo que, bueno, lo que lo debilitó fue la irrupción de Mario Desbordes. Él ocupaba ese espacio. Él ocupaba ese espacio en que era cercano al mundo evangélico. Pero ¿cuál es la diferencia? Desbordes es evangélico. Entonces, evidentemente, ahí, aparte, en el fondo, lo que estaba haciendo Francisco Chaguán era hablarle a varios mundos, pero sin estar implicado en ellos. Él quería hacer este grupo social cristiano transversal que fuera del PRI a algunos de la democracia cristiana incluso, y no lo logró. Incluso lo levantó, hicieron las reuniones y todo, pero no pasó nada. A ver, quedó en un formalismo, digamos. En cambio, Mario Desbordes lo logró levantar. Y en este momento el ala evangélica de Renovación Nacional, que es fuerte, tiene diputados, etcétera, está cuadradísima con Desbordes. El PRI, por lo menos yo sabía en esta región, hablé con las directivas regionales, en su momento el candidato era Francisco Chaguán, y hoy el candidato es Mario Desbordes. Entonces, evidentemente, se desfondaron, y Francisco Chaguán tenía una base evangélica muy importante dentro de Renovación Nacional, y eso lo perdió, si no totalmente, mucho, y evidentemente en el PRI también perdió esa batalla, y entonces está navegando aguas muy difíciles, y su candidatura, la verdad, presidencial, yo creo que no tiene ninguna viabilidad. Podría participar de una primaria, pero a que vaya a estar en la papeleta de primera vuelta no lo veo posible. ¿Quieren que les no? Mario Desbordes es un candidato marginal, pero sin embargo está fuertemente posicionado en su partido, y al mismo tiempo tiene un buen nivel de conocimiento a nivel nacional. Entonces, Mario Desbordes, si Chaguán era un jugador que estaba en la segunda línea, Mario Desbordes lo desplaza. Y él queda en esa segunda línea ahí expectante para poder dar el salto en caso de que ciertas condiciones se den. No sé qué opinan ustedes. Estoy de acuerdo con lo que te planteé.
¿Quieren que les nombre los 16 candidatos que salen aquí en este? Sí, sí, para que vayamos comentando. El número 1 aparece Evelyn Matei, 67 años, UDI. Ya dice profesión, licenciada en Economía, experiencia diputada entre el 90 y 98, senadora entre el 98 y 2011, ministra del Trabajo y actual alcaldesa de Providencia. ¿Qué les parece a ustedes? Así, ¿Pablo? tú dices, hay que comentar cada diputado, cada candidato, tú dices. Veamos los candidatos más fuertes. Veamos Ya. este. Mira, Veámoslos todos. sí, yo veo a la Evelyn Matei bastante posesionada, así. Creo que es una persona que puede arrastrar bastantes votos. Yo creo que una candidata funcional es funcional en este momento a un objetivo bien particular. Cerrarle el flanco derecho a la UDI para que no se fuguen votos hacia José Antonio Kast. Yo creo que ese es su rol. Por otro lado, también ha habido ciertos coqueteos y ciertas ayudas mutuas con Evópoli, lo que ocurrió, por ejemplo, en Vitacura con Camila Merino, eso es increíble, está Evelyn Matei apoyando, cruzando, olvidándose que tenía un candidato propio al partido y apoyando a Camila Merino. Por otro lado, Evelyn Matei, yo creo que tiene pocas posibilidades porque, bueno, se probó en algún momento y tuvo un resultado el más malo que ha tenido la derecha en la historia. Y además, por lo menos desde el año 90 en adelante. Y además de eso, el otro problema que tiene es que yo veo casi imposible que alguien que estuvo por el rechazo tenga o que no haya estado por el apruebo abiertamente tenga, pasando tan poco tiempo, tenga la posibilidad de darse una vuelta de carnero, digamos, y pasar al menos a tener una posibilidad de ser presidenta. Yo no digo que no pueda ganar una primaria, si eso ocurre, las primarias son procesos que le hablan a lo interno, a los que naturalmente se interesan en el sector. Incluso en algunos casos, un sector más duro que el que votaría en la presidencial por un candidato de la derecha. Pero los más motivados van a la primaria. Pero en una elección todo puede pasar. Pero no veo, la verdad, no veo a Evelyn Matei ganando una presidencial. No veo ese. Y sobre, a menos que la otra posibilidad sería, en un escenario muy fantástico, sería que la izquierda, digamos, llevara como único candidato a Anel Jadwe, por ejemplo, claro, y en un escenario así podría ser que la gente diga, no quiero un comunista como presidente. Pero, por ejemplo, con una Pamela Giles, la verdad que veo una diferencia enorme en cuanto a posibilidades. Bueno, esa sería como mi visión respecto a Evelyn Matei. ¿Qué otros más tenemos en la lista? Tenemos en el número 2 a Sebastián Sichel, 43 años, está como independiente ahora mismo, abogado, experiencia en ministro de Desarrollo Social y presidente del Banco Estado. Estuvo en la Corfo también, fue director. Sí. ¿Qué dice Pablo? Y fue director de la Corfo. No, preguntaba si él fue demócrata cristiano o es demócrata cristiano. También, lo fue. Yo más a la izquierda, yo sé que estuvo trabajando también en el gobierno de Bachelet y se fue virando hacia la derecha. Sí, fue demócrata cristiano, efectivamente. Él era del grupo de Orrego, pero tuvieron un divorcio mal, que terminó bastante mal, digamos. Como casi todos los divorcios. Sí, claro, no fue una dulce despedida, sino que fue una amarga despedida con casi juramento y siendo la parte más débil, digamos, Sichel en su momento. Sichel no me convence como postulante al cargo. Como muy débil, ¿o no? Como que le falta más experiencia. Le falta unos 10, 15 años, yo creo. No tiene mal perfil de habilidades, de potencialidad, pero ahora mismo no es lo que en este momento crítico no creo que sea él. Bueno, yo creo que poniendo la balanza, trayectorias, evidentemente Evelyn Matei tiene más trayectoria, pero lo mismo las trayectorias son a veces una pesada mochila. Y sobre todo pensando en el tema que todavía la gente, aunque sobre todo el electorado de más de 40 y más, que son los que la gran masa electoral, no perdonan la gente que apoyaron el sí. De hecho, Sebastián Piñera votó no, hizo campaña por el no.
Entonces, y por un lado, ahora Evelyn Matei no estuvo por el apruebo, no estuvo tampoco por el rechazo, pero esa zona ambigua yo creo que también es castigada. En cambio, Sichel, bueno, evidentemente estuvo por la vuelta a la democracia, evidentemente de muy joven, eso sí, él estuvo en ese sector, al mismo tiempo, además estuvo abiertamente por el apruebo, tiene una visión liberal que es bastante cercana, digamos, a lo que culturalmente existe en Chile, porque el chileno en este momento, con diferentes matices, abraza las ideas liberales, ya sea más hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no quiere que el Estado le diga lo que tiene que hacer, quiere tener opciones. A veces quiere que el Estado le ayude, pero eso es otro tema, digamos. Y eso podríamos hablar que podría ser el liberalismo unido con el conservadurismo compasivo o el liberalismo unido con el progresismo. En ambos casos, digamos, pero siempre dentro de un mundo más o menos liberal. Y él, de alguna manera, converge con esos mundos. Ahora, en cuanto a carisma y capacidades de comunicación, etcétera, yo creo que está largamente más arriba que la mayoría de los que están en la lista que se está nombrando. Quizás después vamos a ver otros, pero por nombrar uno, quizás el que está más parejo dentro del sector es Joaquín Lavín. Yo creo que Joaquín Lavín es el otro que tiene las habilidades blandas para un momento como este. No te adelantes, vamos con no, calma. no me adelanto, no me adelanto. Dale, Pablo. Dale, Pablo, tú. Número 3, con calma, que nos quedan hasta el 16. Vamos, Arnaldo, vamos, dale. Sigue otro, ya. Mario Desbordes, 52 años, renovación, profesión, ex carabinero, experiencia de diputado entre 2018 y 2020. Y ministro de Defensa. Bueno, ya hablamos de él. ¿Ah? Ya hablamos de él. Sí, bueno, ya lo dijimos todo. Bueno, yo creo que Mario Desbordes, para mí, tiene el mismo problema que Sebastián Sichel. No le veo el perfil para un estadista como el que necesitamos ahora mismo. Es que estoy buscando algo que no existe, quizás. Sigamos la lista. Sigamos. Seguramente. Ya, aquí otro más. Jorge Tarut, 67 años, PPD, abogado. Pero bueno para la talla. 2002 y 2018, embajador de China, en China, Australia y Arabia Saudita. Yo creo que estas son las típicas candidaturas testimoniales. Sí. Eso era hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás él tenía un cierto conocimiento, reconocimiento, un tipo formado, inteligente, capaz, pero que ya incluso ya está, no digo senil porque sería muy cruel, pero ya está fuera digamos, de la sintonía fina de lo que implica la política. Y la verdad que además, con la debilidad que tiene el PPD ahora mismo, imposible. No. Luego en el siguiente 5 tenemos a Joaquín Lavín, 67 años, al igual que Tarut y Matei, partido de la UDI, profesión ingeniero comercial, y la experiencia, alcalde de Santiago, ministro de las carteras de Educación, Desarrollo Social y actual jefe comunal de Las Condes. Es un excelente administrador, eso no cabe duda. Junto a Sebastián Sichel, yo creo que son los candidatos con más carisma. Lejos más carisma, más conexión con la ciudadanía, lejos en los más empáticos. Claramente él, desde una mirada del conservadurismo empático, que es muy parecido que se confunde incluso a ciertas formas de liberalismo también. Por eso, de hecho, yo de verdad que en este momento, si realmente Joaquín Lavín se saliera de la UDI, uno podría decir que efectivamente un tipo que se movió al centro. Ahora, lamentablemente, cuando tienes un domicilio en un lugar donde está también Jacqueline Van Rieselberghe, por ejemplo, o la Pepa Hoffman, me es difícil pensar que realmente se haya movido tanto al centro. No sé qué opinan ustedes. ¿Cómo es la raya del tigre no se las puede quitar? ¿Cómo es el dicho ese? Yo creo que genera a la centro izquierda más resistencia Joaquín Lavín que Evelyn Matei en el fondo. Esa es mi percepción. Vamos al número 6, o Pablo tienes que añadir algo. No. Paso con Lavín. 6, Daniel Jadwe, 53 años, Partido Comunista, profesión arquitecto y sociólogo. Experiencia actual, alcalde de Recoleta desde 2012. No sé, en este caso, ¿cómo le estará afectando el caso Luminaria? Por mucho que no tenga nada que ver, yo creo que va a ser difícil sacarse las manchas de encima. Ya, yo creo que no le ha afectado nada.
Vamos a ver la encuesta el lunes, pero a lo más se va a mover un punto. Yo creo que de partida el hecho de quizás en el crecimiento uno podría decir le puede afectar, pero en un arco temporal no creo que en definitiva. Primero porque es un tema que afecta a muchos, entonces mal de muchos, consuelo de todos, afecta a muchos. Hay muchos municipios que están involucrados en este tema de la luminaria. Ya se está matizando, ya está llegando información respecto a que efectivamente de las ofertas que se presentaron, esa era la más barata, que ofreció la apertura de todas sus cuentas corrientes. Entonces, la verdad que no veo que le haya golpeado. Y por otro lado, si no nos preocupa como chilenos, sin nombrar ningún nombre, pero los delitos o las investigaciones que se han efectuado de otros políticos, y que han tenido o tienen cargos públicos, no creo que el chileno se va a preocupar de porque es comunista. Créanme que no creo que ese sea un tema. Dejando de lado el tema de las luminarias o esta falsa imputación que se está haciendo quizás, ¿ustedes ven a alguien como Jadwe con el perfil de un presidente de Chile? ¿Se lo imaginan? Por ser comunista, no. Pero sí, yo creo que el gesto que debería hacer este gallo es renunciar al Partido Comunista. Oye, pero... Para tener opciones. Ver, yo creo que no hay que verlo así. Creo que Jadwe tiene un manejo y un poder de convencimiento que igual no es menor. Así, yo lo vería como un candidato que es de cuidado. Sí, es un candidato fuerte. De hecho, sí. Lo que pasa es que yo sigo pensando, quizás soy un poco a la antigua, de que en Chile igual la mayoría de la gente es de algún modo anticomunista. De algún modo, la mayoría. Obviamente el que se siente cercano y también es camiseteado. O sea, el Partido Comunista no baja el 5% de las elecciones, aunque tenga los dirigentes más malos, los candidatos más pencas. Porque hay gente en Chile que se siente comunista y vibra con eso. Después hay un mundo que está cercano y que siempre va a apoyar y que no tiene drama. Pero después yo creo que hay una mayoría que es, no sé si anticomunista, pero sí no ve con buenos ojos que la conducción del país esté en manos de un gobierno comunista. ¿Y ustedes no encuentran como paradójico o al menos muy extraño que un partido comunista con la historia de sangre que tiene, de derramamiento de sangre que tiene el Partido Comunista, intente validarse siempre con la bandera de los derechos humanos, sobre todo en nuestro país? Bueno, eso es históricamente extraño. De hecho, es más, el tema de los derechos humanos ha tenido muchos vaivenes, porque la teoría de los derechos humanos nace como una teoría liberal y es abrazada también después por algún mundo conservador, pero el marxismo clásico, que es el que se abraza en Chile por lo demás, no son las visiones neo, es básicamente marxismo puro y duro. Hemos escuchado a Jadwe, lo hemos visto incluso en televisión abierta, dando explicaciones de la teoría del valor, que es la teoría de Marx pura y dura, y la búsqueda del comunismo y todo completo, o sea, no hay cambio. La teoría del derecho humano es ajena a esto. De hecho, en la teoría de derechos humanos, el derecho es parte de la superestructura dentro de la teoría generada justamente por el mundo capitalista. Entonces, el derecho humano está inserto en eso. Por eso yo siempre he pensado que es falso, absolutamente falso la defensa de los derechos humanos que hace el mundo comunista, porque no lo abraza como, no cree en eso. No es parte de su tradición. Yo me refería a eso, que en el fondo intentan tomar esa bandera, pero en el fondo tiene una historia y un discurso real que es totalmente contradictorio con eso. No, pues sí, lo que creen ellos es en el concepto de explotación por la propiedad de los medios de producción, y que se produce precisamente porque hay una lucha de clase entre los que tienen la propiedad y los que no. Entonces, lo único que les interesa es básicamente que la propiedad de los medios de producción, o sea, de las industrias, las empresas, los servicios, todo lo grande, por así decirlo, sea del Estado. Eso es lo que les interesa. Oye, Arnaldo, ¿y qué otros candidatos más? Tenemos a Paula Narváez, 48 años, socialista, profesión psicóloga y experiencia como ministra de Secretaría General de Gobierno,
y asesora especialista en participación política de las mujeres para América Latina y el Caribe de la ONU. Ella está siendo apoyada por la expresidenta Michelle Bachelet. Directamente, sí. Ya. Bueno, esa es una candidata inventada. Inventada por Bachelet, inventada por un grupo, en un escenario donde el Partido Socialista, el único candidato que tenía. Arnaldo, comienza tú. Yo creo que todos, muchos de los principios de los republicanos, pero pienso que hacemos un flaco favor al país y a nosotros mismos en tratar de discriminarlos por sus ideas, de apartarlos. Yo creo que al adversario de ideas hay que acercarlo para tratar de convencerlo de lo bueno de nuestra idea y de lo malo de lo que están equivocados ellos quizás, en vez de apartarlos, donde quizás se radicalizarían más aún de lo que ya están. Yo pienso que José Antonio Kast es una voz que es necesaria escuchar porque es un punto de vista que es una población de Chile que tiene que ser igualmente respetada como todas las minorías. Más allá de si tiene opciones como candidato presidencial, que obviamente no las tiene, es así. Pablo. Yo creo que toda posición extrema no le hace bien al país. Así. Yo en ese sentido, así, me gustaría más que escucharlo más, ¿me entiendes? Creo que lo escucharía un poco más y ver si fuera un poco más moderado, pero creo que dentro de la población, dentro de la gente, lo ve como una persona que se ha marcado mucho en una posición extrema. Y eso, la verdad que creo que generaría un problema, no sé, es mi opinión humilde. Bueno, yo creo que evidentemente tiene el derecho, y nosotros tenemos el deber, todos los ciudadanos, de respetar que se exprese, que el partido se exista, presente sus candidatos, pero en ningún caso yo hubiese favorecido la alianza con los sectores que aspiramos a ser más moderados. Creo que cumple un rol, como lo cumple el Partido Comunista hacia la izquierda, pero en cuanto a que es la expresión de un sentir. Pero yo creo que un sentir que de algún modo u otro, aunque el Partido Republicano igual yo creo que va a mutar con el tiempo, va a mutar. Pero hoy por hoy todavía está, y eso es indudable, las personas yo he conocido gente que ha estado en los chats de republicanos y todo, indudablemente el pinochetismo está presente ahí, eso es indudable. Entonces eso va a desaparecer con el tiempo, si el pinochetismo no puede seguir, hay o'higginistas y carreristas hasta ahora, pero es una cuestión enana. Pero el pinochetismo va a morir, como algo más contingente, va a morir. Hay pinochetistas, por otro lado, también hay grupos que son radicales en contra de los inmigrantes, y es un tema que a mí me preocupa mucho, porque evidentemente Chile es un país de inmigrantes. Yo mismo, o sea, yo tengo nacionalidad francesa, además de la chilena, mi familia, entonces somos inmigrantes. Entonces yo digo, ¿cómo nos vamos a oponer a la inmigración? Sí. ¿Sí? No, hay que aclarar, la inmigración sí, debe existir siempre, pero regulada. Bueno, no sé, mi abuela no le pidió permiso a nadie prácticamente para venir, al contrario, le estaban buscando que viniera gente. Pero No, 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 Sí, pero que eran otros tiempos, Gerard, pues. Es decir, posiblemente. bueno, está es bien, decir, yo, lo que importábamos eh, no sé, no quiero ser así, pero creo que en ese sentido nosotros tenemos que regular ciertas cosas. La migración, yo no tengo nada contra los inmigrantes, creo que si bien es cierto, son personas que merecen un trato, una oportunidad, y se la podemos dar acá en Chile, espectacular, y nosotros debemos ser solidarios con ellos, pero también creo yo de que
también tiene que, por parte de la autoridad, como política de Estado, tiene que existir una regulación porque eso se da en todo el mundo. Así, en todo el mundo, si yo quiero irme a Inglaterra, allá me van a exigir una cantidad de cosas para poder ingresar, porque es algo normal, porque que debe tener cualquier país. Y acá hubo un exceso que lamentablemente a mí yo voy a ser bien claro, yo no tengo problema con los inmigrantes, pero a mí me da mucha pena cuando se engaña a cierta población y finalmente terminan vendiendo Super 8 en las calles, dándole una expectativa mejor si el Estado no se va a hacer cargo de eso, ¿entiendes, no? Sí, tenemos problemas de servicios públicos que afectan tanto a inmigrantes como a chilenos. La precariedad en nuestras vidas, el riesgo por una falta de, no sé, de generar los incentivos para que haya una sociedad que se haga cargo de las necesidades que tenemos. Yo apelo a que sea desde el mundo privado, pero evidentemente en algunos casos va a ser desde el mundo público. Es cierto, estamos en un problema, pero bueno, en mi caso yo estoy abierto a la inmigración. Creo que Chile está prácticamente despoblado. Si uno considera la cantidad potencial que deberíamos tener para los metros cuadrados, no me refiero a desiertos, sino de zonas habitables. Por otro lado, nos damos cuenta de que en Chile está bajando la natalidad de una forma dramática. Evidentemente nosotros no podemos, si nosotros cerráramos mágicamente la frontera, Chile es un país que está destinado a envejecer y prácticamente desaparecer, no tanto como Japón, pero evidentemente nosotros no tenemos ni siquiera la tasa de reemplazo en este momento en base a la tasa de natalidad. Nosotros necesitamos la inmigración. Y por otro Bueno, lado, subió. sí, pues la pandemia. Y No, por otro, subió la natalidad gracias al inmigrante, ¿no? Así ha ido exactamente. en alza. Evidentemente no es un tema simple. Pasemos al Ya. otro candidato. Vamos en el número 8. Vamos al 9. Al 9, nos vamos al otro extremo, Pamela Giles. Pamela Pablo. Giles, 60 años, Partido Humanista, profesión periodista, experiencia diputada entre 2017 y 2022. Mira, creo que con el tema ¿cómo se llama? Del 10%, se mandó, qué sé yo, su momento de gloria, pero yo creo que es una candidatura que más ya no va a pasar. En mi opinión, es por lejos, la actriz política, la jugadora más exitosa en su estrategia de posicionamiento en toda la política chilena. No piensa obviamente en el largo plazo. Ella está pensando en la cámara que va a robar, la audiencia que va a capturar en el minuto que viene. Eso es así. Pero en ese mundo cortoplacista, ese mundo con falta de mirada de Estado, que apelaba a Arnaldo que era necesario tener estadistas, estamos en un mundo que ya no... Pero yo no me refiero masivamente. La gente lo que quiere es espectáculo, son beneficios cortoplacistas. O sea, si tú, por ejemplo, no sé, tú comparas el 10% con explicar que vamos a instalar un nuevo sistema de salud eficiente, bla, bla, pero tú le comparas con el 10% y gana el 10%. O sea, Dejémoslo claro, los romanos tenían razón, pan y circo. claro, pues ella lo que más maneja es el circo, la farándula, y lo maneja de una manera magistral. Yo recuerdo que estábamos un grupito no tan reducido, de centro derecha y mucho de Bópoli, para cuando el presidente asumió el mandato. Estábamos ahí frente al Congreso. Frente al Congreso ahí en la avenida Pedro Montt. A mí me tocó no organizar, pero casi, digamos, estar ahí como
en el cuento. Y resulta que iban saliendo las distintas figuras y le iban aplaudiendo, le iban gritando. Y fíjate que a la figura que más le gritaron no fue a las figuras de la centro derecha, que algunas fueron más apáticas. Por ejemplo, me acuerdo que Gonzalo Lummel ni siquiera fue a saludar, saludó de lejos nomás. Pero, por nombrar uno que me acuerda, pero cuando salió Pamela Giles, abuela, abuela, todos gritando, especialmente los de Bópoli, pero todos, los de la UDI, Renovación Nacional, todos gritando, que eran habitualmente casi todos de 30 y menos, gritando, gritando. El fenómeno mediático ya se venía y ya posicionada, ya instalada en el Congreso Nacional, ha capitalizado esto enormemente, al punto que está instalando un negocito bastante complejo, porque ya metió a su pareja, va a meter a la hija de su pareja, y quién sabe quién más, y se está instalando. Y algunos dicen que todo esto lo está viendo como una modalidad de fuente de recursos, precisamente porque, bueno, un medio de subsistencia. Así. Fíjate que ella liquidó el partido político en el cual le ofrecieron un espacio. Ella liquidó el Partido Humanista, al punto que Tomás Hirsch se tuvo que ir del Partido Humanista. Y era prácticamente el líder natural. Es como si Nebópolis llegara a una figura de la farándula y sacara a Felipe Cast. Eso es lo que ocurrió. Incluso más, es más, porque aquí estamos hablando de Tomás Hirsch, una figura que venía de la década de los 80, y la mandó para la casa, la jubiló la Pamela Giles. Entonces, si tú me dices, ¿quién es la figura? ¿Quién es la figura en este momento de la política nacional en cuanto con poca plata, hay que decirlo, con poca plata, pocos recursos materiales en general, pocas redes también? O sea, las redes que ha ido generando ha sido desde poquito antes, digamos, porque está la farándula, está en otro mundo. Es Pamela Giles, lejos la actora más salvaje, más brutal, más despiadada y más efectiva del sistema. De pocos recursos es cuestionable. Han movido miles de millones de pesos con los 10%. No, me refiero a recursos propios. Me refiero a no tiene plata propia. Eso es precisamente, esos son recursos que se derivan de su posicionamiento estratégico. Eso no deriva de ni de su red ni de su poder económico. No sé, personal. Lo hábil que ha sido para conseguir los recursos que no tiene. Es lejos la político más hábil, y el segundo lugar obviamente en el Jadwe, que tenía un partido lleno de muertos, digamos, que tiene un mundo chiquitito, un mundo de un 5%, y lo está tirando y ya fácilmente es un 15%. Esos son los dos políticos, y ambos con mucho, y lo más peligroso es que ambos tienen mucho fondo. Ojo, porque Pamela Giles maneja la farándula, etcétera, pero no podemos olvidar que tiene una formación bastante rica e interesante, sobre todo los que la venimos siguiendo desde muchos años atrás en otros contextos, no la farándula. Y Daniel Jadwe, como se dijo, tiene 2 profesiones y una formación bastante importante. Entonces, en un debate, desde distintos puntos, esos 2 actores son capaces de destruir a gran mayoría de la lista que ya llevamos hasta ahora, excepto quizás Joaquín Lavín, y yo diría Sichel también. Sigamos. ¿Pablo? No sé. No, sigamos con la lista. Sigamos con los participantes. Es nuestro amigo Francisco Chaguán, 49 años. Pablo. Abogado, experiencia de diputado entre 2006 y 2010 y senador de 2010 a la actualidad. Mira, Francisco Chaguán creo que es un candidato potente, pero también, como hablábamos recién, puede que ya pasó su momento, y creo también que hay un factor también que puede que pese sobre él, el tema que es un candidato regionalista, que normalmente los candidatos que salen son prácticamente de Santiago. ¿Ha habido algún presidente de Chile que haya sido regionalista? ¿Que haya salido de la región? Que haya nacido en regiones, no se me viene ahora a la cabeza, pero sí, Allende, nació en Valparaíso. No, que salió como Pinochet también, si mal no recuerdo, hay un montón. No nacido, sino que haya hecho carrera. Nacido políticamente de regiones. Claro, que haya liderado desde regiones. No, bueno, quizás si miramos con detalle la historia nos podemos encontrar, pero no, así que se me venga inmediatamente a la cabeza, no.
Historia Por reciente lo no. menos los últimos 50 años no. No, ya. Entonces está difícil. Vamos a otro referente, Jimena Rincón, 52 años, demócrata cristiana, abogada, y experiencia senadora 2010, 2014 y de 2018 en la actualidad. Ministra de la Cartera de Trabajo, Secretaría General de Gobierno y nada más. Yo voto que pasemos a la siguiente nomás. Perfecto. Yo creo que vamos a pasar a la siguiente. Carlos Maldonado, 57 años, Partido Radical. Siguiente. Sí, siguiente. Francisco Vidal, 67 años, PPD. Genial, pues muy simpático, un gran capital cultural, un hombre que maneja muy bien los tiempos, la farándula. Quizás si su partido hubiese sido más ordenado y no hubiese salido Heraldo, Taruta lo mismo, pero no hubiese salido Heraldo terciario y hubiese habido un apoyo más masivo desde antes, quizás hubiese sido otra historia, pero creo que ahora llegó un poquito tarde y Heraldo dándose cuenta que era la única oportunidad en la vida que iba a tener, se la jugó. Y creo que se la jugó muy mal, porque la carta era Vidal. Pero Gerard, en este listado también está Heraldo Muñoz. Por eso te digo, pero para mí la carta era Vidal, a eso me refiero. Heraldo Muñoz con 72 años. Por eso te digo, es la última, yo creo que Heraldo Muñoz le dio lo mismo, si era su tiempo o no era su tiempo, se dio cuenta que su reloj biológico le indica que ya es la última oportunidad y ya se había posicionado como presidente, pero no le importó y teniendo un tipo con la exposición mediática y lo que tenía avanzado, digamos, Vidal, simplemente terció y presentó su candidatura. Pablo. Una falta de respeto. Bueno, pienso que Vidal es una persona que maneja muy bien los medios. De hecho, fue el vocero el mejor tiempo de la presidenta Bachelet. Y eh, creo que en el segundo tiempo de la Bachelet debió haberlo llamado, ¿ah? Y la hubiera salvado de muchas inconveniencias que tuvo su periodo. Por eso te digo, como vocero, lo encuentro que un tipo que maneja muy bien los medios y quizá como candidato va a depender mucho del apoyo que tenga del resto de los partidos. Bueno, seguimos con Marcelo Díaz, 49 años, Movimiento Unir, el nuevo partido en que está él. Profesión de abogado, experiencia de diputado, 2006-2014, y ministro de Secretaría General de Gobierno entre 2015-2016. Un tipo muy desagradable. ¿Podemos seguir al que viene, no? ¿Él de dónde es? Es de aquí de la zona, ¿cierto? No, es diputado por el Distrito 7, pero no es que sea de la zona. Y la verdad que tiene más encima muy mal equipo. Me acuerdo que mandaba unas cartas de fiscalización, unas solicitudes muy mal hechas, muy desinformado, muy mal diputado, y creo que sería un pésimo presidente. Gerard, te insisto, gente de fuera que es diputado aquí de la zona, ¿cómo? Qué raro, ¿no? Extraño. Al menos Lago Weber se vino a vivir 6 meses antes, más o menos, a Valparaíso, y ahí vive en un cerro en Valparaíso. Ya no se va más de Valparaíso. No, y está bien eso, yo encuentro que él se vino a vivir, por último yo eso, le encuentro, a ver, no es el ideal, la norma dice 2 años antes y eso, el espíritu de la norma es 2 años antes, no estamos hablando de una eternidad, así, 2 años. Y bueno, pero dentro de todo, este tipo vive ahí en Valparaíso. Y el Guanderino parece, ¿no? Bueno, oye, pero yo conozco una candidata, no voy a decir aquí, que dice que Wanderina es. Ya, déjala ahí. Aquí nos falta Frente Amplio y Evópolis. Frente Amplio no tiene candidato en este momento, que era Beatriz Sánchez, que va de candidata a constituyente. Tú nombraste a Marcelo Díaz, y Marcelo Díaz está en Frente Amplio ahora. Pero no pinta para ser el candidato a Frente Amplio. No va a ser. Y en Evópolis lo que suena tampoco es. O sea, Undurraga tiene un harto carisma y todo, pero claro,
no tiene, si lo comparamos en cuanto a la formación que normalmente tienen los presidentes de Chile, no la tiene. Si lo comparamos en cuanto a, me refiero a formación académica, si lo comparo a la experiencia política, tampoco. Pero tiene cosas interesantes, el hecho de que poder haber superado la discapacidad en cuanto a o la situación de discapacidad, bueno, un tema sensible como uno lo menciona, pero me refiero a vivir una situación de discapacidad y haber salido adelante muy bien, una trayectoria empresarial. Es interesante, pero no sé si ese perfil sea un perfil, digamos, de presidenciable, no lo estimo, no lo creo. No creo que tenga ese porte de estadista que dice Arnaldo, que también se da con los libros, que sí tiene Felipe Cas con sus doctorados y sus estudios, o tiene Briones, que es el otro que está sonando, pero Briones lo que no tiene el carisma de Undurraga, por ejemplo. ¿O no? No sé qué opinan ustedes. La templanza, pero no, está muy complejo sacar de Bópoli un candidato que sea idóneo, yo creo, en todos los aspectos. Ahora mismo está ahí. Mira, curiosamente a mí la que más me llama la atención, que más posibilidades tendría en una primaria de salir menos golpeada, sería Gloria Hood. Sí, bueno, pero depende, porque el tema de los 30 pesos se lo arrastrarían, pero creo que Yo creo que menos que el 10% de Briones. sí, Briones es un pésimo candidato. No porque no tenga las capacidades, o sea, me refiero, si consideráramos esto como un concurso de currículum y dijéramos quién es el que va a hacer mejor la pega, claro, Briones, evidentemente yo te diría, y capaz que le gana a Felipe Cas, digamos, si leémoslo, a todo esto no nombramos a Felipe porque Felipe se retiró de la carrera. Antes de que el partido lo jubilara, él se jubiló, eso es la verdad, porque conversando con los diferentes dirigentes regionales había un apoyo nulo a Felipe Cas, lo cual me llamó mucha atención, porque yo me la juego 100% por Felipe. Pero recuerda que en la política no existe la jubilación. Yo creo que Felipe Cas va a volver en algún momento. Espero que sí, porque si tú me preguntas, yo creo que el único que tiene las características de currículum vitae, tanto profesional como una cierta experiencia vital, todo lo que hizo en el Techo para Chile, un montón de cosas, creo que está muy afín, y el carisma está muy afín con una posibilidad de elevar una candidatura presidencial, cosa que en figuras liberales escasea, excepto uno que va por fuera, que es Sichel. Yo creo que Sichel tiene varias de estas características que permitirían tener un posicionamiento como presidente de la República. Briones no, porque Briones es un muy buen pedagogo, explica muy bien los temas, profundiza, pero no sé si llega al corazón. Y aparte de eso tampoco, no sé si tiene las ganas y la fuerza que tiene que tener un político, la voluntad de poder, si se quiere decir, no, en el mejor sentido posible, en el sentido de tener las ganas, porque no la expresa. Es como que me dijeras que Gonzalo Lumen sería candidato presidencial. Evidentemente no. O sea, no, por más allá que tenga preparación técnica, que haya acompañado al presidente, le haya hecho el programa completo al presidente Piñera, programa que después no se plasmó por diversos motivos, pero creo que no tiene las características. Ahora, en esta escasez, lo que tenemos ahora, en síntesis, lo que yo veo es que el sector claramente, Joaquín Lavín, Sichel, por el lado, digamos, de la derecha, son como los que más firmes uno los puede ver, a pesar de que Sichel está emergiendo recién, pero yo creo que, sobre todo porque causa menos rechazo que otras figuras, en cuanto electoralmente, ojo que no a las cúpulas de los partidos, es un tema terrible y muy duro, digamos. Pero por otro lado, y en el caso de la ex nueva mayoría, no se ve nadie, absolutamente nadie, y como dijimos, el Frente Amplio no tiene candidato. Oye, pero volvamos al tema más cercano a nosotros. Hagamos apuestas, porque aquí al 30 de enero tiene que haber un candidato de Bópoli. ¿Quién creen ustedes que va a ser el designado? ¿Sabéis que eso va a depender? Porque tal como hicieron las preguntas, no, que me voy a meter en una interna que no puedo saber por redes sociales, pero digamos, todo va a depender, dicho bien grande, y no es que quiera ocultar, simplemente que no quiero ofender a nadie, ese es mi tema, no quiero ofender. Pero digamos, hablando de los temas más generales, yo creo que va a depender mucho de quién posicionen con fuerza referentes
en cada una, más que las regiones, pero algunos referentes regionales, pero sobre todo algunos referentes nacionales. Yo creo que la propuesta va a venir acotada, desgraciadamente, de Santiago. Y esa perspectiva van a haber 2 o 3 nombres, que van a ser los nombres que se manifiesten como dispuestos, lo van a ungir en el Consejo General 2 o 3 más, y fíjate que yo creo que eso va a ser lo que se va a resolver. Pero ya, por un lado no se va a cambiar eso en 15 días, pero la pregunta es, ustedes como Gerard y como Pablo, ¿quién elegiría? ¿Quién elegiría? Sí, como candidato. ¿Quién lo representaría a ustedes? Ya dijimos que Felipe Cas no cuenta, digamos, porque No, Felipe no. es que ese era mi candidato y lo tengo publicado por todos lados. O sea, de hecho, entré por ahí, digamos. La respuesta se te complica ahí, pero ¿a quién? Pensando realistamente que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Que va a ser Sebastián Sichel, yo votaría por él. No, yo votaría por él, si se puede, en serio. Y te digo, de Bópoli, ¿quién sería tu candidato de Bópoli? Sebastián Sichel, se puede hacer eso. Ungir un candidato afuera. Yo en ese caso, yo siempre lo he dicho, si no es Felipe. Y en tercer lugar, fíjate, Joaquín Lavín. Oye, pero está preguntando por el candidato de Bópoli. El candidato de Bópoli puede no ser de Bópoli. Ya, No, oye, y Larraín, ¿qué pasa con Larraín? Es candidato constituyente. Ah, bueno, Gerard no quiere responder. Pablo, ¿responde? No, sí respondí. Sebastián Sichel o Joaquín Lavín son en ese orden. la verdad que yo iría por la misma, sí, yo votaría por Sichel. Así, ahora de Bópoli, bueno, Gloria Hood creo que ha hecho bien su pega, pero como no está dentro como de los candidatos que tú mencionaste, dentro de esa nómina, yo No hay ninguna Bópoli de esa no, nómina. pero de la lista de los 16 que dijiste, me quedo con Sichel. ¿Sabes qué? Vamos a... Conversando con militantes de todo el país, yo pienso que si les dieran a elegir y no viniera y fuera como libre, no vinieran estos grandes discursos, esta gente que como de alguna manera guían el timón y hacen que se sientan los consejeros generales un poquito incómodos y todo eso, si no existiera eso, yo te aseguro que Sebastián Sichel saldría como el candidato. Largamente hay un gran apoyo a nivel nacional. El otro que es muy popular es Pancho Undurraga. Son los 2 más populares, yo te diría, lo que yo he podido percibir a nivel nacional. No me refiero a la región de Valparaíso, sino en diversos chats a nivel nacional. Yo estoy en un chat como 400 militantes más a nivel nacional, y yo percibo eso, de que Pancho Undurraga y Sebastián Sichel son las figuras que más interés concitan, y sobre todo después de que se bajó Felipe. Entonces, ¿Tú, Arnaldo? ¿sí? ¿Y tú, Arnaldo, quién crees tú? A mí me gustaría, pondría a Gloria Hood como candidata para lograr obtener una buena senadora, pero yo creo que va a ser Briones el elegido. Sí, eso da la impresión. Por eso ni lo nombré, pero es que más que considero que no, de verdad que yo creo que la única posibilidad que Briones saliera senador, porque para eso están apostando ustedes, ¿no? Que no para que sea presidente. No. La única posibilidad para que fuera senador es que fuera senador por Santiago, ahí de la mitad para arriba, por así decirlo. Esa es la zona oriente, si mal no recuerdo, ¿no? Que fuera un senador de esa zona es la única posibilidad, en otro lado no sale. Y lo veo difícil, incluso ahí lo veo difícil. Yo la verdad que creo que no, porque lo que pasa es que los candidatos presidenciales habitualmente se construyen con un cierto conocimiento de los territorios, con una cierta experiencia vital, cierta, o una dilatada imagen, y no veo esa característica. Un caso medio diferente fue el de Michelle Bachelet, que irrumpió violentamente, rápidamente, etcétera, pero también con una lógica muy particular y con un liderazgo que probablemente, y aquí si me quieren pegarme a lo mismo, porque no es que yo la defienda, a mí no me gusta su liderazgo, pero yo creo que sin lugar a dudas es por lo menos la figura del siglo XXI en Chile, por lejos. Menos mal que todavía queda Silvio.
¿Todavía queda aquí Siri, dijiste? Sí, menos mal que todavía queda siglo. Ah, siglo. Ah. No, pero claramente la figura. O sea, después de Lagos viene Bachelet. Y es una cronología absoluta. Si pensamos en los últimos presidentes, ¿quién es el que uno mira para atrás? Lagos y Bachelet. Es así. Bueno, El resto se nos acabó el listado. se nos acabó el listado y se nos debería haber acabado el programa hace mucho rato. Nos tiramos de una manera descomunal. Sí, que Arnaldo coloca ese listado de esos temas, entonces es difícil. Pues. Pero además que estuvo entretenido, yo le voy a comentar, no venía con mucha pila, ¿Ya? pero conversando con usted, al tiro me energizo y me da pica y no sé qué, y empiezo a conversar. Bueno, prepárense próximamente para los listados de constituyentes. Ah, no, yo no, ese ya. tema nos retiramos y. Oye, pero. Oye, a todo esto empecé a mirar los nombres. Y fíjate que esto está clarito que el listado va acompañado de poner candidatos, no solamente, yo creo, no tengo la impresión de que no es que pusieron, que no se haya puesto en la centro derecha los mejores candidatos, lo que se hizo es poner algunos poquitos candidatos fuertes con muchos candidatos muy débiles, lo cual yo creo que es una mala estrategia, excepto para que salgan algunas sandías caladas. Eso, véanlo ustedes, en ciertas patrullas juveniles y ciertos candidatos desconocidos que están en varios partidos, y creo que se ha dado harto esa lógica. Yo creo que una mala apuesta. Los únicos lugares donde eso no ha ocurrido es el distrito 10 y el distrito 11, me estoy refiriendo a la derecha. El distrito 10 y el 11, donde sí efectivamente van muchos pesos pesados y el que salga ahí va a salir muy ungido, de mucha fuerza para lo que venga más adelante. Sabemos que tiene un año que queda fuera que no puede ser elegido para ningún cargo público un año después, pero lo que venga después, evidentemente va a quedar muy ungido el que salga en el distrito 10 o el 11, desgraciadamente con el centralismo que tenemos en Chile. Pero vean la lista de los candidatos de los partidos de centro derecha y se van a dar cuenta que los candidatos fuertes vienen bastante blindados. Bueno, no hay mucha competencia excepto en el 10 y el 11. Cerramos entonces. Ya pues, un gran abrazo, que estén muy bien y nos vemos, amigas y amigos, la próxima semana, si Dios quiere. Y gracias, Pablo. ¿Perdón? Y mucha fuerza y ánimo para todos los bomberos y funcionarios municipales, voluntarios, que han estado trabajando y ayudando a todas las personas que han sido damnificadas en este incendio acá en Quilpué, que ha sido tremendo. Fuerza Felipe Canto, fuerza a todos los amigos que tenemos nosotros en Bomberos que han estado ahí. Le di 200 y tantos likes a Felipe, porque evidentemente toda la gente estamos en este momento haciendo fuerza por Bomberos, que se pone la camiseta, y también por los brigadistas de CONAF. Y también hay que decirlo, las policías que están colaborando y todos los que están ahí en esa gran lucha contra el incendio. Un gran abrazo, una buena semana, amigas y amigos. Nos vemos en Ahora sí Villa Alemana la próxima semana. Un gran abrazo, que estén bien. Chao, chao.